Esta mañana vamos a seguir meditando la vida de Cristo en lo que tiene del Evangelio sobre este tiempo cuaresmal. Primero, el bautismo de Jesús. Hay un hilo conductor muy claro cuando comienza Jesucristo ya a aparecer al público. Primero, el bautismo. Luego, se va al desierto a hacer penitencia y luchar con el demonio. Después de eso, va a agrupar los primeros discípulos, que van a ser después los pilares de su iglesia, para formarlos, la comunidad. Y por último, en este hilo conductor del comienzo de la vida pública de Cristo, está las bodas de Caná, donde ya es el pistoletazo de salida de la evangelización, de sus 3 días de evangelización en Judea, en Palestina, y termina su vida mortal en la cruz, culminando su obra con la resurrección. Todo tiene sentido porque Jesucristo es el modelo para nosotros. Muchísimas cosas que Él hace en el Evangelio no necesitaba hacerlas, pero las hace para ser el modelo, el paradigma para todos nosotros. En nosotros también se cumple este ciclo, este hilo conductor. Primero, comparándonos con el bautismo de Jesucristo, la llamada de Dios, la vocación, que vino un día a mi alma, a unos al matrimonio, a otros a la vida celibataria en el mundo, a otros la consagración, y dentro de esa consagración a Dios, a unos vida activa, a otros contemplativa, a otros sacerdocio. Primero viene la llamada. También en el bautismo de Jesús se hace de alguna manera pública la vocación de Cristo. Después, una vez que hemos sentido y aceptado la vocación, viene el desierto, la lucha personal. Antes de entrar en una comunidad, tengo que estar preparado. Esa lucha consigo mismo que hemos tenido en el mundo, de no querernos dejar de llevar por la mayoría. Ese mundo que se parece a ese desierto lleno de fieras que nos describe el Evangelio, donde el diablo campa a sus anchas y donde muchas veces hemos sentido el hambre de Dios. ¿Cuánto más ahora ese mundo se ha convertido en un desierto espiritual para nuestros queridos seglares?
que durante tanto tiempo han tenido y tendrán dificultad para encontrar los sacramentos de la confesión y de la comunión, para asistir a la Santa Misa, para estar delante de un sagrario, cada vez más difícil. En unos países más, en otros menos. Ya ven, Perú, otra vez confinado. Después de ese desierto en el mundo, donde hemos tenido que luchar, a veces muy solos, para conservar nuestra vocación y para prepararnos para entrar en la vida comunitaria, después de eso el tercer paso es el ingreso en la vida del Carmelo, en el caso de ustedes, que es lo comparable a cuando Jesús empieza en Galilea a agrupar los primeros discípulos. Primero Andrés y Juan, después Felipe, Pedro, Bartolomé. Y hemos tenido en esa comunidad los primeros pasos en una formación inicial, el postulantado, el noviciado, los votos temporales, ante unos representantes de Jesucristo, el mismo Jesús que hizo de maestro de novicios de sus apóstoles. Y después de ese reagrupar a los discípulos, hemos dicho que Jesús ya se hace público por primera vez con un gran milagro en las bodas de Caná. Eso lo podríamos también nosotros comparar en nuestra vida consagrada, cuando ya salimos de esa formación inicial, se ve más claro en la vida activa, y tenemos que salir al mundo para recuperarlo para Cristo, el apostolado. Y en el caso de ustedes, después de los votos perpetuos, cuando ya se supone que han tenido una formación íntegra y por eso han recibido los votos perpetuos, no solamente en cuanto a la inteligencia de saber, sino también en cuanto al obrar, la voluntad. Una vez que se vea a la carmelita con una vocación maciza, firme, dispuesta a todo por Cristo, todoterreno en la virtud. Por eso hace los votos perpetuos, porque ya se va a enfrentar a lo que sea, superior a buena o mala, prudente o imprudente, comunidad agradable o desagradable, oficios difíciles o fáciles, salud o enfermedad. Esos son los votos perpetuos. No hay condiciones. Yo hago voto de pobreza, castidad y obediencia si me toca una priora prudente y santa. Y si no, no valen. Y así podríamos poner infinitas condiciones. Pues no, eso no es así. Y en ese estado ya de vocación maciza, bien pensada, con todas las consecuencias, ahí la carmelita entonces se dedica no tanto a sí, a su formación, diríamos, en progreso, como lo tenía
en el noviciado, sino más bien se desboca hacia la Iglesia, hacia los demás, hacia la humanidad, a rezar por los demás, mortificarse por los demás. Y ese es su centro de atención, ya no tanto ella misma. Eso es el apostolado de las carmelitas contemplativas. Lo que alguna vez les he dicho, coger un mapa mundi y hacer meditación con el mapa del mundo. Señor, te pido por Estados Unidos. Que tiene un Joe Biden que está a favor de todo lo malo. Te pido por mi país, Perú o El Salvador. Te pido por Venezuela, que nos lleva a la delantera en ese comunismo que nos quieren imponer a todos. Te pido por España, que ya se nos ha metido una ley propia de Corea del Norte, no digo ya de China, peor. De momento en Galicia, y eso irá creciendo. Por el Oriente Medio, donde los cristianos están perseguidos a muerte. Un día nos tocará también a nosotros esa persecución. Por ese continente africano donde hay tantos crímenes de guerras civiles, de persecución de unos contra otros. Y así podríamos decir, ese es el itinerario de la vida contemplativa, que en lo que me toca a mi vocación, que es orar y hacer penitencia, dedicarme a los demás, no tanto estar ensimismado en mí mismo, si me hacen o no me hacen, tanto estoy ensimismado en mis problemas que no me queda tiempo ni interés para los problemones de los demás, del mundo, con un Asia que todavía tiene solamente un 3% de católicos, con una China que es el país más poblado del mundo con 1.500 millones de habitantes y que ahora recientemente el Partido Comunista ha rechazado el acuerdo que hizo con el Vaticano, ha traicionado a la Iglesia y ya no quiere que el Vaticano se vuelva a meter en la elección de obispos. Y eso significa más persecución sangrienta, más destrucción de templos. Eso sí que es importante. No que me dejen aquí por tonta. Eso no es importante. Eso es vivir mi vocación, con ese entusiasmo de saber que lo que hago y sufro vale, vaya si vale, para solucionar esos problemones, aunque no lo vea. Lo veré en el cielo como Santa Teresita. Ese es el itinerario. A veces nos quedamos en la etapa del noviciado eternamente, hasta con votos perpetuos. Sí, en noviciado hay que uno pensar un poquito más en sí mismo y procurar la propia perfección y cuidar de que esa plantita que está creciendo y está tierna pues vaya recta. Muy bien, ahí se entiende. Pero una vez que has hecho los votos perpetuos, no estás para estar mirándote continuamente al espejo de tu alma. Tienes que haber adquirido ya las virtudes sólidas para poder dedicarte a los demás. Y que tu oración, esa oración que haces de 1 hora o 2 horas mental en silencio, sea sobre todo pensar en los demás. Los sacerdotes, los obispos, la Iglesia, tus hermanas. ¿Cuánto sería bueno
que nos dieran del cielo nuestro ángel de la guarda una estadística. A ver, ¿cuánto tiempo estoy pensando en los defectos de mis hermanas? Y me sale 3 horas diarias. ¿Y cuánto tiempo rezo por ellas? 1 minuto. En vez de interceder, soy un acusador profesional. Esa es la desoración que hago y que me hace daño, porque entonces cuando yo no soy misericordioso con el otro, cierro la misericordia de Dios para mí. Es que esta hace esto y la otra hace lo otro y no sé qué, y fíjate esta cómo es, y me odia y no sé cuánto. Y Jesucristo está diciendo, pues, para eso mejor ponte a lavar ropa, porque esa oración es una desoración, te hace daño. Después de esta introducción, que se me ha pasado un poco larga, vamos a entrar en el texto evangélico. Aconteció por aquellos días que cuando todo el pueblo era bautizado, que vino Jesús desde Nazaret de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Punto. Dice el Evangelio, cuando todo el pueblo era bautizado por Juan, todo el pueblo. Fariseos, saduceos, escribas, gente más corriente, pobres, ricos, hasta los soldados iban allí a bautizarse. Soldados, que una de dos, o eran de Herodes, que ni siquiera era judío, por lo tanto era un usurpador, o eran romanos. Todo el pueblo. Me imagino que serían más bien soldados de Herodes, porque los romanos poco tenían que ver ahí. Y pregunto, entre todo ese pueblo, todo el pueblo, que iban allí movidos por el Espíritu Santo, algunos por curiosidad o por respeto humano, pero la mayoría iban con buena intención, ¿también iría la Virgen María a que la bautizase Juan? Una buena pregunta. Si Jesús, que es el Cordero Inmaculado, fue a bautizarse por Juan, y ahora veremos por qué, porque era parte de su itinerario salvador. La Virgen María, que es la nueva Eva, a mí no me choca que también se pusiera en la fila de los pecadores, aunque fuera inmaculada, como lo hizo Jesús. No sabemos. Mas él, Juan, le atajaba a Jesucristo diciendo, es la única vez en la que Juan, diríamos, como que no ve claro lo que va a hacer Jesús, como que se le opone un poquito, le hace una representación. Y le atajaba diciendo, yo debo ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? ¿Yo bautizar al Hijo de Dios?
en esta fila de pecadores? ¿No has venido tú a sustituirme para ponerte en mi lugar y seguir haciendo esto? Porque cuando Juan vio que él se acercaba, supuso que las intenciones de Jesús eran esas. Bueno, ya Juan, ya has hecho tu parte, ahora sigo yo. Pues no, va y se mete en el agua a Jesucristo y le pide el bautismo. Un bautismo de conversión de los pecados, pero ¿qué hace ahí Jesús? Y es que Juan también se sentía pecador. Yo debo ser bautizado por ti, yo debo ser lavado por ti. Pero es que Juan ya había sido bautizado por la Virgen María. Padre, se ha pasado ahí ya. Se ha pasado. Poner a la Virgen María en todos sitios. A ver, pruébelo eso. A ver, pues sí. Juan fue bautizado por la Virgen María. ¿Cuándo? Cuando visitó a su prima Santa Isabel, dice el Evangelio que la Virgen María, en cuanto saludó, es decir, bendijo, deseó la gracia divina a Isabel y a todo lo que ella tenía, que también era Juan en su vientre, nos dice el Evangelio que saltó de alegría el niño y fue santificado por el Espíritu Santo. Se le quitó ahí el pecado original. El saludo de la Virgen María lo bautizó, fue el instrumento del Espíritu Santo para el bautismo de Juan. Así que se puede decir con todas las letras, la Virgen bautizó a Juan Bautista, con su saludo. Y es más, también después Jesucristo bautizará a Juan. ¿Cómo? ¿Pero cómo bautizará a Juan? Pues sí, lo bautizó no con agua, sino con su propia sangre, con la sangre de Juan. Porque cuando uno es mártir, no es que uno se bautiza a sí mismo, sino que Jesucristo bautiza con la sangre de esa persona en el martirio. Así que empezó bautizándolo la Virgen María y lo terminó de bautizar o lo rebautizó para la vida eterna Jesucristo el día que le cortaron la cabeza a Juan. Ese era el bautismo que estaba predestinado para Juan Bautista y que él tal vez no había caído en la cuenta. ¿Ven? Los profetas, incluso Juan Bautista, que es el más grande del Antiguo Testamento, no lo sabía todo, vivía de fe. Y cuando vio que algo no entendía, representó al superior, que era Jesucristo, y Jesucristo le dice: déjame hacer ahora, punto, no insistió más. Imagínense que hubiera hecho como Pedro. ¿Cómo que no? Nada. Tú, lo que le dijo, ¿no? Tú lavarme los pies, tú bautizarme a mí, jamás. No. Y se pone tozudo ante Jesucristo. Imagínenselo. Jesucristo entonces le hubiera dicho algo un poco más fuerte. Pero ven que es que Juan Bautista le daba vueltas a Pedro, le daba vueltas. Era Juan Bautista, el mejor de los nacidos de mujer, eso era fuera de serie. Pedro, bueno, era un pescador que había que formarlo, ¿no? Pero Juan Bautista ya estaba súper formado, ya tenía los votos perpetuos. Pedro era un novicillo nomás, ¿no? Que había que darle 4 palos de vez en cuando para que, oye, no, por aquí no. No, pero Juan ya tenía los solemnes ya. Por eso era un todoterreno. Fíjense si era todoterreno Juan. Todoterreno quiere decir a las buenas y a las duras. Que cualquiera de nosotros se pone a predicar ahí fuera y le viene toda Valencia. El Padre Dionisio, ¿qué tenemos que hacer? Confesión. Vamos, a mí se me sube la soberbia a 100 grados.
Jamás sabía yo que era tan importante. Y si me voy a otro lado, la gente siguiéndome, como San Vicente Ferrer, que decían que hacía homilías o predicaciones de hasta 6 horas. Y la gente no se cansaba. Y tenían que hacer como los artistas de rock estos. Tenían que ponerse gente alrededor de San Vicente Ferrer, como una especie de muralla humana. Me imagino así, incluso con escudos y rejas y todo, porque la gente se le echaba encima para tocarlo a San Vicente Ferrer. Claro, a mí me hacen eso. Pues Juan Bautista, todo el mundo a bautizarse, todo el mundo echando lágrimas, todo el mundo siguiéndole, todo el mundo echándose a sus pies. ¿No? Y ni una molécula de soberbia, sino que decía: viene uno detrás de mí que es más fuerte que yo y no merezco ni desatarle las sandalias. Soy nada delante del Hijo del Hombre. ¿Ven? Todoterreno. Cuando las cosas le iban bien, eso es mucho más difícil. Cuando las cosas van bien, cuando te halagan, cuando te quieren mucho, y no ser soberbio, y no ser orgulloso, y no crecer en vanidad, eso es mucho más difícil que aguantar humillaciones y desprecios con humildad. ¿Ven cómo era un todoterreno? Porque después de ese baño de multitudes, pasaba Herodes y le cantaba a las 40, sabiendo que se estaba jugando la vida. Fíjense qué maciza vocación teníamos en Juan Bautista. Eso eran las doradas, las agradables. Si vamos a las duras, ya las sabemos. Le encarcelan y luego le cortan la cabeza. Fiel hasta el final. Bautizado por la Virgen María y por Jesucristo. Seguiremos meditando esta tarde. Yo pensaba haber terminado esta meditación ahora, pero